Hola a todos. Me alegra que nos acompañen para esta conversación con el Dr. Jerry Sittser sobre el duelo en tiempos de coronavirus. Esta ha sido una semana importante para mí en lo personal. El 5 de abril, muchos ya lo saben, fue el 7º aniversario de la muerte de mi hijo Matthew por suicidio. También se informó que esta podría ser la peor semana de todas en muertes aquí en los Estados Unidos por el coronavirus. Y es también Semana Santa. Y es el momento más sagrado del año para los seguidores de Cristo. Y el hecho de que esas tres cosas coincidieran, el aniversario de la muerte de mi hijo, el hecho de que sea una semana de gran crisis en nuestra nación y que sea Semana Santa. El hecho de que esas tres cosas coincidieran me llevó a decidir que quería pasar tiempo hablando con ustedes sobre el dolor. No solo el dolor que yo siento, sino el dolor que muchos de ustedes podrían experimentar por diferentes razones, pero también porque es el momento de mayor esperanza en el calendario cristiano. Así que la interrogante que tengo en este momento es, ¿cómo vinculamos estos dos conceptos? ¿Cómo podemos vincular de manera significativa las realidades del dolor y la esperanza? He invitado a un amigo que ha jugado un papel muy importante en mi viaje por el duelo. De hecho, este es su libro, Recibir la Gracia Escondida. Deben leerlo. Ha sido maravilloso, igual que su libro, Gracia Revelada. Pero su libro, Recibir la Gracia Escondida, es mi libro favorito para aquellos en duelo. Y al leerlo otra vez esta semana, los primeros años tras la muerte de Matthew, lo leí probablemente 4 o 5 veces, y luego lo dejé por un par de años y volví a retomarlo. Esta semana lo releí y descubrí que había metabolizado, había absorbido hasta el último hueso las cosas que el Dr. Sittser había descrito y la manera en que describe el viaje por el duelo y cómo podemos recorrerlo de manera que nos permita sobrevivir y crecer. Es lo que he adoptado, tu sabiduría y tu manera de llevarnos de la mano a través del dolor. Quiero presentárselos. El Dr. Jerry Sittser es profesor de teología. Por cierto, si nos han visto en las últimas semanas, habrán notado que también charlé con un profesor en Talbot relacionado con la Universidad Cristiana de Biola, y habrá algunos otros teólogos invitados en las próximas sesiones, y la razón es porque si ha habido algún momento en que debamos reflexionar sobre la teología, pensar en qué pasa cuando, como Caroline Costin James dice, lo que pasa cuando la vida y las creencias chocan. Es ciertamente el momento en que vivimos. Nuestras vidas están chocando con lo que creemos o pensamos que creemos. Y el dolor nos lleva a ese espacio. Así que quise escuchar de personas que piensan profundamente en Dios, que piensan profundamente en la teología, que piensan profundamente en lo que pasa cuando nuestra vida y sistemas de creencias chocan. Él es profesor de teología y catedrático en la Universidad de Whitworth en Spokane, Washington. Se especializa en historia de la cristiandad, espiritualidad cristiana y religión en la vida pública estadounidense. Me gusta esto. Sus alumnos lo han elegido como el profesor más influyente 10 veces. Ha escrito 9 libros, entre ellos La Gracia Escondida, Cómo mantenernos en pie en el dolor, y Gracia Revelada, Cómo Dios redime la historia de mi vida. Casado con Patricia desde el 2010, tiene 3 hijos casados, 2 hijastros casados y 8 nietos. Y me dice que están con él todo el tiempo. Y necesitaba algo de halagos y que le dijera, oye, haces un gran trabajo, así que por favor recibamos al Dr. Jerry Sittser. Jerry, gracias por acompañarnos. Gracias, Kay. Es un placer. Te agradezco mucho. Así que tú escribiste este libro que dije, he asimilado en mi propia alma la gracia escondida por una experiencia muy personal. Y me gustaría que nos contaras a aquellos que no estamos muy familiarizados con la forma en que Dios te confrontó contra el dolor y la pérdida. Pues debo contarlo primero. Pasó hace mucho tiempo. El accidente ocurrió en 1991. Así que la distancia para mí no significa que escapé del trauma, las consecuencias a largo plazo de la pérdida catastrófica. Claro, también lo has experimentado. El tiempo no cura, el tiempo es un medio en el que ocurre la sanación.
pero he aprendido con los años que debes llevarlo contigo, no lo superas, no lo olvidas, creces en él y aprendes a llevarlo mejor, y ciertamente ha sido el caso para mí. En 1991 salimos a un viaje educativo un viernes. Mi esposa Linda, mis 4 hijos y mi madre que nos visitaba ese día. Ella vivía en otra parte del estado. Íbamos a un powwow, porque ella hacía una unidad en educación en casa sobre cultura nativa norteamericana. Y en el camino de vuelta, un conductor ebrio chocó nuestra minivan. Conducía a 130 kilómetros por hora. Y cuando me di cuenta, mi esposa había muerto. Y uno de mis hijos, mi segunda hija, Diana Jane, y mi madre. Mi hijo John, que tenía 12, resultó gravemente herido. Ya se ha recuperado. Y mi hijo David, que acababa de cumplir 7, y mi hija 8, así que 4 vivimos y 3 murieron. La línea entre la vida y la muerte fue muy clara. Y tuve que descubrir en los años siguientes cómo poder seguir adelante, criar a mis hijos y tratar con este severo trauma. La razón por la que leí tu libro fue porque después de que Matthew murió, pues el suicidio es una pérdida catastrófica. Es catastrófica, sí. Llega con horror y trauma y rastros de incluso violencia, diría. Está conectado con violencia. Hubo horror, conmoción, hubo trauma. Y traté de elegir libros de otros pastores y otros autores que habían escrito, pero no habían experimentado una muerte que tuviera violencia, horror y trauma asociados a ella. Yo solo ignoré los libros, no pude leerlos. Así que comencé a leer libros escritos solo por personas que habían perdido a alguien por suicidio, porque sentía que al menos sentían algo de lo que yo había vivido y me podía identificar. Pero cuando elegí tu libro, no habías perdido a un ser querido por suicidio, pero habías experimentado una pérdida que para mí fue muy catastrófica. Tuvo violencia, tuvo conmoción, tuvo trauma, y pensé, ¿sabes algo? Podía escucharte. Incluso si nuestras pérdidas ocurrieron de maneras distintas, sentí que podíamos hablar luego sobre que comparar el dolor y cómo nos afecta no siempre es útil. No lo es. Solo digo que en aquel momento fui capaz de leer tu libro aun cuando nuestras pérdidas fueron diferentes, porque lo profundo de tu dolor, tristeza y sufrimiento fue algo con lo que me relacioné. Es demasiado y tenemos nuestras historias entrelazadas en esto, ya sabes, pero ahora, Jerry, tal vez muchas personas que ven esto no han perdido seres queridos en accidentes o no han perdido a alguien por suicidio, pero hay muchas pérdidas que están experimentando ahora en el país. Algunas relacionadas con la pandemia, otras tantas no. Cuéntanos un poco sobre las pérdidas en general y cuáles son las similitudes en las pérdidas y qué puede ser particularmente significativo o doloroso aún en las pérdidas ahora. Pues yo hago una distinción que hay entre lo que llamo pérdidas irreversibles y las pérdidas normales que solo pasan como consecuencia de vivir en un mundo imperfecto. La analogía que uso es la diferencia entre romperte una pierna o llegar a que la amputen. Ahora, ambas son pérdidas. Es decir, si eres estudiante de preparatoria y te rompes la pierna en tu último año, te perderás la última temporada de béisbol o básquetbol o algo parecido. Eso es algo real. Y supongo que puedes decir que es una pérdida irreversible, pero sabes que con tiempo y con un buen cirujano ortopédico estarás de vuelta y continuarás jugando básquetbol universitario o lo que sea. Las pérdidas irreversibles son la clase de pérdidas donde el panorama cambia permanentemente. Y no hay vuelta atrás a lo que era antes. Así que la muerte de un ser querido sería así, pero hay otras clases. Puede ser la pérdida del trabajo, un buen trabajo, y por el resto de tu vida logras encontrar trabajo, pero nunca encuentras ese trabajo perfecto. El divorcio puede ser así. Esos son 2 ejemplos de muchos de lo que llamo pérdidas irreversibles, que cambian por completo el contexto de tu vida. Y tomo todas las pérdidas en serio. Incluso, digamos, perder una mascota en el contexto correcto puede ser una pérdida severa para un niño.
pero creo que hay clases de pérdidas que presentan mayores consecuencias a largo plazo en la vida. Así que el suicidio lo es, sin duda. Y por cierto, lo lamento, que te escribí hace algunos días. Y Sí, me equivoqué gracias. en la fecha. Creí que era 7 de Está abril, bien. pero es 5 de Está abril bien. y 7 años, ¿verdad? Yo llevé tus palabras de consuelo a mi corazón, así que Muchas gracias. gracias. Yo creo que lo que entendí es que hay niveles. Creo que es Sí, probable que claro. fuera la Sí. forma en que aprendí a describirlo. Mencioné que hoy quería leer a la gente que perdió a alguien por suicidio, que quería leer tu libro porque en mi mente tú experimentaste una pérdida. Cuando Matthew murió en 2013, ya había perdido a mi padre, mi suegra, mi suegro y mi cuñado. Sí. Y todos murieron en formas que fueron... no hubo trauma, no hubo violencia, no hubo conmoción. Mi padre y mi suegro murieron tras largas agonías de cáncer. Ambos debieron ingresar a hospicios, los sostuve hasta Sí. su último aliento. Sí. Mi suegra murió de un infarto y eso me conmocionó, pero tenía 80 años, así que no fue inesperado. Claro. Así que las pérdidas que he experimentado fueron duras y las lloré y aún los extraño tantos años después. Los extraño, son preciados para mí. No vinieron con esos niveles que las hacen complicadas, que las hacen Sí. dramáticas. No es que no lo fueran para alguien más, pero para mí fueron pérdidas más esperadas. No condujiste hasta esa reunión aquel día sabiendo que tu vida estaba por cambiar. Yo no me Claro. desperté el 5 de abril sabiendo que al Sí. final del día mi hijo estaría muerto por suicidio. Esa clase de niveles que agrega, creo que la gente hoy, en serio, ahora se escuchan historias de gente que tienen familiares muriendo en hospitales y no pueden estar con ellos porque Es no los terrible. dejan. Ellos se despiden en tabletas o en teléfonos o pidiendo, ya sabes, a una enfermera, por favor le diría ya sabes, a mi familiar cuánto lo amo. Y eso agrega trauma. Eso Así es. agrega niveles a las pérdidas. Sí, A la gente le cuesta aceptarlas y enfrentarlas. Y tú hablaste de que las pérdidas se deben afrontar. Y no somos buenos en ello. No. Aprendí cuando Matthew murió que nuestra cultura occidental no es buena con el duelo. Háblanos de por qué el duelo es... ¿Por qué no solo lo hacemos a un lado? ¿Por qué no? ¿Por qué siendo tan doloroso, tan duro? ¿Por qué no es una buena estrategia? Bueno, porque va a perseguirnos. El dolor al final siempre estará ahí. Ya sea que nos persiga y un año o 2 o 3 después suframos una clase de colapso emocional. Incluso creo que peor aún. Es cuando adormecemos nuestros sentimientos con el tiempo porque nos negamos a ver algo, una pérdida tan grande en nuestras vidas. Y yo creo que la pérdida va a salir a flote. Es interesante lo que dijiste, Kay. Hay pérdidas que se esperan, son parte de la evolución natural de la vida. Perder un padre, digamos a los 82 u 85. No quiero menospreciar la Claro. importancia del dolor en todo ello. No, Claro. digo, es muy difícil cuando pierdes a un padre a esa edad. Digo, y otras pérdidas como esa. Pero hay pérdidas que no son esperadas y dejan una sensación de no ser naturales. Cuando un padre pierda a un hijo, por ejemplo, no está en el orden natural de las cosas y eso crea, como dijiste, una complejidad que lo hace muy difícil y creo que ahora, en este momento en particular, enfrentamos mucha complejidad en las pérdidas que experimentamos, ya sea por no estar con un padre anciano que muere como resultado del COVID, el aislamiento que sentimos de los otros cuando hay una pérdida. No podemos verlos. Digo, el hecho de que tengas un servicio funerario y solo 5 personas asistan o que no lo tengas en absoluto. Eso es muy difícil. Creo que veremos mucha más aflicción y culpa. Creo que vamos a ver mucha confusión en la gente e incluso ira. Porque no pueden expresar su pérdida, no pueden experimentar unión con amigos, no pueden estar con su familia. Hay muchas cosas que lo hacen complicado y creo que se quedará por mucho tiempo.
He pensado en esto, y es una idea nueva que me surgió justo antes de empezar esta charla. Porque muchos servicios funerarios van a ser pospuestos y puede que se pospongan por meses. En un sentido, ayuda a la comunidad a ver de manera más visceral lo que la gente de su círculo interno está experimentando. No se supera en 3 días o 3 semanas. No regresas tras una semana de alguna clase de ausencia en el trabajo y todo está bien, así que cuando una comunidad de inmediato se ajusta a la vida normal, la gente en el círculo interno no puede hacerlo. Y a veces los servicios funerarios retrasados son una clase de recordatorio de que en realidad es lo que le pasa a la gente. Les afecta por meses e incluso por años. Sí, hemos hablado de ello en el ámbito de la iglesia y a nivel personal. De nuevo, esas personas que me siguen en Facebook o en las redes sociales sabrán que mi madre, de 96 años, falleció el 28 de febrero de Alzheimer y aquí en mi casa. Y tuvimos la oportunidad, fue justo al inicio de la crisis por COVID-19, así que pudimos tenerla aquí, traerla a casa por unos días, cuidarla. Tuvimos un servicio funerario, un entierro, pero en 3 o 4 días, eso acabó aquí en California. Así que nos libramos de las reglas que cambiaron. Justo lo lograron. Así fue, pero bueno, pero te diré qué pasó. Que aunque tuve esa experiencia y fui capaz de estar con ella, en formas que otras personas no pudieron estar con sus seres queridos, pude organizar un servicio funerario, pude darle un entierro, en formas que otros no, encontré mi duelo alterado, absorbido por la crisis que vivimos. Claro. Y yo ni siquiera sé, es la primera vez para mí en 20 años que no cuido a nadie, de algún modo. Cuidé a Matthew, cuidé a mi madre, y ahora ambos están en el cielo. Así que, pero en mi casa he estado aislada por 5 semanas ya. Así que mi duelo es raro. No fue la experiencia normal de conducir frente al hospital como cuando iba a trabajar cada día. Claro, ese recuerdo constante. Ay, mi madre no está ahí. Ay, no voy a detenerme a verla hoy. Así que incluso siento que lo que viene para mí en el futuro es la realidad de, no, ella ya se fue. No es que esté aquí y no pueda verla, y pienso en aquellas personas para quienes su duelo va a ser que ha sido alterado y van a experimentarlo. Y también pienso en lo que mencionaste, no son solo muertes y cosas, sino que es la gente que son las cosas que celebramos en la vida. Claro. Yo tengo una amiga cuya sobrina se supone se casaría a finales de mes. Una hermosa y lujosa ceremonia, ya sabes, un gran momento de alegría y felicidad y no pudieron hacerlo. Todas las personas cuyas bodas, tal vez faltara un nacimiento, a la presentación del bebé, las fiestas que organizamos en familia, no puedes hacerlas de la misma forma. No puedes estar en partos, ni estar en graduaciones, no puedes estar en bailes de graduación y hay muchas, no solo son, ya sabes, muertes, son momentos de celebración que han sido pospuestos. Y se siente como si hubiera una clase de tsunami, de dolor, que va a llegar a extenderse. Y no creo que esperará hasta que acabe. Creo que comenzamos a ver... Yo concuerdo contigo. Que está comenzando a pasar. Tras 3 o 4 semanas, comienzas a darte cuenta de que la vida ha cambiado y que en algunos casos esos eventos no pueden recuperarse. La magia no está. De hecho, oficié una boda hace 3 semanas. Uno de mis más queridos amigos, cuya esposa murió. Primera esposa murió de cáncer hace 5 años y ella fue una figura importante para mis hijos. Recorrimos ese camino juntos hace casi 30 años. Su esposa murió hace 5 años y él se volvió a casar. Y hubo 5 personas en la boda. La pareja, el amigo del novio y la dama de honor. Yo fui quien la ofició. Y estuvo mi esposa Patricia tomando fotos. 6 personas. Pues fue decepcionante. Están bien, van a ser felices y habrá una recepción algún día.
pero es una pequeña, aunque significativa descripción de lo que está pasando en todo el país. Está Pero pasando prácticamente se multiplican. Claro. Se acumula uno sobre otro, pérdida tras Sí. pérdida, tras pérdida, tras pérdida, y creo que para la gente vulnerable, la gente que tal vez vive con enfermedades mentales o vive con depresión o ansiedad, de manera cotidiana bajo circunstancias ordinarias, estos tiempos extraordinarios nos hacen pensar en cómo lidiar con la pérdida, cómo lidiar con las pérdidas, cómo lidiar con el dolor. Así que retrocedamos un poco y tal vez puedas hablar de cómo tú comenzaste a procesarlo. ¿Qué hizo Jerry tras ese día terrible? ¿Cómo? Bueno, sobreviví, Kay. Sí, sobrevivió Así fue. por... Era un hombre ocupado. Tenía por- 3 hijos por una razón y tenían sus propios traumas. Yo solo quiero decir abiertamente a voz alta que no hice todo bien. No lo hice todo perfecto. Me equivoqué mucho. Hay cosas que hubiera deseado hacer diferente. Fue un asunto muy complicado y tenía muchas cosas que atender. Mi propio trauma y, claro, mis hijos y amigos. Tratar También de poner enfrentaste en un orden. juicio, porque tú tuviste Enfrenté un juicio por el juicio accidente, también. así que fue muy, muy complicado. ¿Y qué hice? Bien. Me aseguré de darme tiempo. De hecho, dediqué tiempo cada día a estar solo y en silencio. Y escuchaba música. No podía orar. Nunca dejé de creer. Estaba tan cansado, ¿ok? Solo no podía creer. Era el Sí. cansancio inundándome. Así que me di el permiso de suspender la fe por un tiempo. No significa que rechazara Sí, a Dios, seguro. pero era mucho trabajo y yo estaba cansado. Dejé que la comunidad creyente creyera por mí. Dejé a la iglesia orar por mí y cantar conmigo y orar conmigo y consolarme entre todos. Fue muy significativo para mí dejar que la iglesia hiciera su trabajo por mí. Cuando iba a la iglesia, probablemente por 3 años, tal vez aún más, 5 años, cada vez que tomaba la Santa Cena lloraba. No podía cantar y soy cantante. Yo no podía orar, yo creo que oraba en silencio. Me recordaba de Romanos 8:26, donde el Espíritu intercede por nosotros con gemidos y no con palabras, porque no podía encontrar un lenguaje. Me di a mí mismo tiempo, no tenía prisa, nunca tuve la expectativa de que de alguna forma me iba a sobreponer. Sabía que era una expectativa banal, que era mejor para mí simplemente intentar asimilarlo, no superarlo, sino asimilarlo. Y con el tiempo comencé a sobrellevarlo, se hizo un poco más ligero y sencillo. Yo diría que mi alma desarrolló músculos. Ahora, no estoy hablando de una semana, 2 o 3, te hablo de varios años. Necesitaba ese tiempo. Traté de estar atento a mis hijos. Es Sí. interesante porque soy historiador de la iglesia y tras 1 año o 2 escribí reglas disciplinarias para la vida, para la familia. Así Claro que lo tuve que hiciste. hacer... Pues Claro que lo exactamente. hiciste. De eso se trata ser de la familia Sitzer. Y traté de desarrollar ritmos sanos en nuestras vidas y hacer que la vida siguiera para que fuera significativa para los niños. Y parte de ello fue para honrar a mi primera esposa Linda. Ella era música. Y así que mis hijos aprendieron a tocar instrumentos para honrarla. Y comenzaron a hacer deportes. Todo comenzó cuando John se hizo grande. Tuve el privilegio de entrenar a mis 2 hijos en el soccer por 5 años cada uno y a mi hija en basquetbol por un par de años, así que solo gradualmente piensas cómo mejorar la vida tras un gran trauma. Pero fui paciente conmigo. Yo no construí expectativas que sabía llevarían a alguna clase de colapso en el futuro. Otra cosa que hice, Kay, es, con el tiempo, comencé a ir al este en lugar del oeste. Estás familiarizada con esta imagen, pero fue muy significativo para mí. Sí, por favor. Tuve un sueño extraño, y en el sueño corría frenéticamente tras un sol que se ponía hacia el oeste.
Y el sol obviamente era más rápido que yo y alcanzó el horizonte. Al final me detuve sin aliento, totalmente exhausto. El sudor corría por mi frente y vi al sol ponerse. Entonces, con horror, giré mi cabeza y miré hacia el este, a la oscuridad que se cernía sobre mí, y desperté. Y tuve un sentimiento de terror existencial. No tenía palabras para describir lo que habría sentido al vivir en la oscuridad el resto de mi vida. Yo hablé con mi hermana sobre esto unos días después, somos muy cercanos, y dijo, ¿sabes, Jerry? Puede ser una señal del Espíritu Santo, porque en tanto vayas hacia el oeste, te quedarás más tiempo en la oscuridad. Si vas al este y te atreves a entrar en la oscuridad, más pronto volverás a la luz. Entonces, un primo mío envió un poema de John Donne, un poeta metafísico muy famoso en el siglo XVII. Y también fue ministro anglicano y decía que en un mapa, el este y el oeste están lejos uno del otro, pero en un globo, si los sigues, se encuentran. Así que me dio la pista para tener el valor de atreverme a entrar a la oscuridad y esperar que con el tiempo pronto volvería a ver el sol. Esas son algunas cosas. Sí, es verdad, porque esa metáfora fue muy importante para mí en mis peores días, porque en la inmediatez de la pérdida hay muy poca luz. No, no la hay. Ah, La oscuridad es real, Kay. Hay mucha Sí, oscuridad y sientes que para mí sentí un peso, un gigantesco peso que me aplastaba. Así que me vi arrastrada por este peso de dolor y no había luz porque no solo había oscuridad, estaba el peso de algo atravesando mi pecho. sí. No podía respirar, no podía ver, no podía sentirlo. Fue de lo más extraño estar adormecida y vacía y completamente gritando, Sí. gritando de dolor, Mm. gritando y llorando y gimiendo y llorando tan fuerte que creí que iba a vomitar. Lo llamo Que el grito silencioso del dolor. sí, eran ambos. Había ruido porque estaba gritando y luego, después de eso, me quedaba en silencio y solo había vacío y un hueco. Así Sí. que toda clase de cosas negativas, oscuridad, sentía que 1000 cuchillos me apuñalaban a la vez. Las 24 horas del día algo me apuñalaba. Estaba vacía y cuando dice que el concepto, cuando lo leí, de ir hacia la oscuridad en lugar de ir y buscar la luz. Entendí cuando la gente dice, ve hacia la luz, y lo entiendo y lo hice de manera diferente y otras cosas en mi vida, pero cuando se trató de enfrentar el dolor, enfrentar la pérdida, enfrentar cómo la vida había cambiado y nunca sería la misma, tener el valor de ir hacia la oscuridad, porque ahí es donde encontramos la luz más rápido. Yo nunca olvidaré esa metáfora y cuán útil fue para mí. Hablo de dejar que otras personas creyeran por ti. Sí. Y creo que como personas seguidoras de Cristo o cristianos, podría crear algo de culpa en ciertas personas si no lo entienden. Digo, creo que a veces pensamos que debemos estar bien, o que debemos procesarlo, o que si crees en Dios, no sentirás la agonía del dolor, no sentirás esas puñaladas de dolor, no sentirás la oscuridad, solo vas a ver la luz, y de vez en cuando hay personas para quienes es su personalidad o su manera de enfrentarlo. Yo no fui así, no pude hacerlo. Yo agradezco que nos diera la oportunidad a cualquiera que nos escuche para tal vez hablar de ello, hablar un poco sobre no sentirse culpable. Cuando tienes problemas con la fe, pero tú, cuando dejas que otros te ayuden a Sí, creer. bueno, es decir, nuestra cultura individualista en este punto no nos ayuda.
Básicamente define la realidad en términos de lo que creemos y cómo nos sentimos en determinado momento. Y eso crea una inestabilidad inherente en nuestras vidas. Es un problema y creo que se ve exacerbado en la comunidad evangélica porque hemos desarrollado con el tiempo una fuerte orientación individualista en términos de nuestra experiencia religiosa. ¿Y qué significa pertenecer al cuerpo de Cristo, Kay? Significa que cargamos las penas de otros. Y a veces cargar sus penas significa literalmente levantar a las personas y cargarlas un tiempo porque no pueden caminar solas. Ciertamente la gente lo hizo por mí y ahora seguro lo descubriste hace unos años, lo harías por muchas otras personas. Y yo también, es simplemente nuestro deber, nuestra responsabilidad y es un privilegio en el cuerpo de Cristo. A veces nos toca recibir y a veces nos toca dar, pero tenemos que hacerlo como comunidad, juntos. Puedo nombrar a las personas que lo hicieron por mí Yo y cuán también. agradecido estoy. Después del accidente, 4 o 5 sujetos asociados a Whitworth, algunos profesores, un pastor y otros más, me rodearon y dijeron, vamos a reunirnos cada semana. Ahora, la composición del grupo ha cambiado un poco. Nos hemos reunido, Kay, por casi 30 años. Excelente. De hecho, hablamos el martes por la tarde. Esos sujetos son tan entrañables. Sí, Ellos creyeron por mí. Y yo, sí. a cambio, he hecho lo mismo por ellos. Como dije, uno de los miembros del grupo perdió a su esposa con cáncer hace 5 años. Fue uno de mis más grandes apoyos y amigo tras el accidente. Y ahora he podido oficiar su boda hace 3 semanas exactamente. Eso significa pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso, la Santa Cena o la Cena del Señor es tan importante para mí. Yo recuerdo hablar en la iglesia y tras el sermón hubo la Cena del Señor y mientras tomaban la cena, ya sabes, en el servicio de adoración, yo me senté en una banca y solo miré a la gente. Ancianos, jóvenes, hombres en traje, otros con vaqueros, algunos con tatuajes en todo el cuerpo y cabello rosa, otros que parecían listos para trabajar en la bolsa de valores. Y todos juntos, en unidad, tomaban la cena recordando la obra que hizo Jesucristo por todos nosotros. Y en eso pensé, eso es lo que significa ser miembro de la iglesia para recibir, cargar las penas de otros, para hacerlo juntos. Me recuerda 2 días tras la muerte de Matthew, tal vez solo un día, el tiempo se vuelve... fue un día o 2 tal vez tras la muerte de Matthew. Una vieja amiga preguntó si podíamos tomar la cena del Señor. Y me crié en la tradición bautista. No era como lo hacen los bautistas y estaba tan contenta de no ser bautista en Sí. aquel momento. De hecho, me dio mucha libertad, pero trajo en un pequeño plato de plata que recibió para su boda. Era un regalo de bodas, era un pequeño plato, un tazón, y había un manojo, un manojo de trigo, grabado en este plato, y representaba el pan de vida. Así que me trajo, ya sabes, era un matzah, era la Pascua judía, así que me trajo un matzah, lo compró en la tienda y un envase con jugo de uva. No pude ni respirar. No respiraba, no podía sentir. Yo era un completo desastre. Pero se sentó en mi sala y oró por mí y tomamos la Santa Cena y recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo que representó para mí fue, no estoy sola. No estoy sola en esto. Dios me acompaña. Mi amiga, mi hermana en Cristo está aquí. Compartimos juntas. Está compartiendo mi dolor. Lo está cargando. Sí, Me está acompañando hacia el Padre porque no puedo ir sola ahora. sí, No sí. puedo ni pensar o respirar. Ella me hizo sentir la presencia divina Así solo al estar es. ahí contigo. Así es. Ujú. Y me reconfortó mucho en maneras que no habría esperado. Así que hay tantas cosas en la gracia escondida que me gustaría volver a hablar de ello. Me acordé cuando lo leí de nuevo hoy, pero creo que una de las cosas que fue de mucha ayuda cuando lo leí fue que la primera vez
Yo no lo creía. Pero tú dijiste esto que la gente pregunta, ¿la vida será buena otra vez? En serio, ¿la vida será buena otra vez? Y tu respuesta fue que nunca, estoy parafraseando, pero nunca será la misma, pero puede ser buena otra vez. Y escribí al margen, ¿esto puede ser cierto? Porque no podía creerlo. Al principio no podía creerlo. Pero gracias a tu experiencia, por tu gran pérdida, por tus comienzos, lo escribiste 3 años después de que pasó el accidente. Así que 3 años después, aquí estoy, 3 semanas después. Tú estabas a 3 años de distancia cuando Sí. lo escribiste y dijiste, sí, la vida puede ser buena otra vez. Y eso se volvió algo que comencé a desear. Creo totalmente que nunca será la misma. Yo sabía que la vida no sería la misma, pero no estaba convencida de que podría ser buena, así que tú me ayudaste a creer que la vida, y yo tras 7 años puedo decir que la vida en absoluto luce igual y nunca será la misma. Pero la vida es buena. Depende un poco de cómo definimos lo bueno. Sí, Si eso pensaba. nuestra definición de lo bueno está formada exclusivamente por el pasado, entonces la vida nunca será buena. Recuerdo que pasé un largo periodo en que no dejaba de imaginar el futuro con base en lo que era el pasado, y una de las cosas que hice fue reconstruir aquel día para que el accidente no ocurriera. Pasé Sí. cientos de horas haciéndolo, Kay, y creo que es muy natural y normal. Sí. Si me hubiera detenido, estornudado, hubiera ido al baño, mis hijos hubieran peleado y hubiera tenido que detener el auto. Es decir, hay miles de variaciones del tema de querer repetir el día para recuperar lo que perdí y no puedo tener de vuelta. Sí. Como dije, es muy natural y es algo normal, pero al final tuve que dar un giro y aceptar que o que la vida no sería buena de nuevo, o que tendría que ser buena bajo términos diferentes. 2 imágenes vinieron a mi mente. En una, yo de nuevo, fue otro sueño. Estaba navegando en un océano. Y el océano, como el Pacífico, estaba todo vacío. Solo podía ver agua en el horizonte. No había variaciones en el paisaje y tenía este sentimiento de que navegaría en un universo vacío por el resto de mi vida. De nuevo fue mi hermana quien dijo, sí, pero debido a la curvatura de la Tierra hay mucho que no puedes ver. Y pensé, bueno, es cierto, no puedo verlo. Mis expectativas están formadas por lo que pasó en el pasado, no por lo que puede pasar en el futuro. ¿Puede haber un poco dentro de mí que pueda abrirse a algo nuevo? Y por nuevo no hablo necesariamente de otro matrimonio, aunque sí pasó y ha sido un gran regalo para mí. Pero puede ser lo que sea. Oportunidades de trabajo, ver a mis hijos crecer y triunfar, casarse y tener hijos. Tenía que abrirme a la riqueza del futuro, que no sería el mismo que el pasado. Otra imagen que me vino a la mente me resultó muy útil, y es que recuerdo en este soñar despierto, mirar hacia el patio y sonreír porque mis hijos estaban jugando bajo un hermoso árbol de roble que había estado ahí por décadas, tal vez un siglo. Había un columpio, hacían picnic, estaban jugando a las escondidas y otras cosas, y el roble se volvió una presencia decisiva en el patio. Tuvo plagas y con el tiempo tuve que cortarlo. Cada vez que miro desde la ventana de la cocina hacia el patio veo el espacio vacío donde estaba el roble, y todo lo que veo ahora es este tronco que me recuerda lo que perdí. Bien, cuando pienso en esto digo, de acuerdo, nunca tendrás ese roble de nuevo. Nunca. Así que, en un sentido, todas esas memorias van a recordarte por el resto de tu vida lo que perdiste. Pero puedes hacerlo. Puedes plantar alrededor. Y eso me dio una idea, Kay. Pensar que es posible cargar con las memorias del pasado, aun si son dolorosas, y ahí plantar nuevas cosas alrededor de esas memorias. Así vives con lo viejo y lo nuevo simultáneamente. Y yo creo que nuestras almas tienen capacidad para el dolor y la alegría simultáneamente. No creo que deban ser secuenciales.
Creo que Sí. puedes estar triste y puedes estar contento al mismo tiempo, pero de diferentes maneras. Y ha sido ciertamente así para mí. Por eso el subtítulo "Cómo mantenernos en pie en el dolor y la pérdida", porque creo que el alma tiene una clase de músculo espiritual y en realidad tiene la capacidad para esa clase de cosas. No es sentir tristeza y luego alegría, es tristeza y alegría. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. Él no dijo, bienaventurados aquellos que una vez lloraron o lloraban, pero ya no lo hacen. No, bienaventurados aquellos que lloran. Son los que Seguro. serán consolados. Creo que llorar debería ser... llorar... Sí, dije llorar. Creo que llorar debe ser un estilo de vida para los cristianos, igual que la alegría. Ujú. Solo quiero darme un minuto y pensar en la ilustración del árbol que está en tu libro y estoy familiarizada. Una de las cosas que dijiste que tu hermana dijo, tal vez me equivoco, es cuando dijo, debido a la circunferencia de la Tierra no puedes ver más allá del horizonte. Es No correcto. había pensado en eso antes y es una poderosa analogía para mí también. Rick y yo, tras probablemente un año, no lo sé, otra vez el tiempo, se comprime o se expande con el dolor. No recuerdo exactamente, pero salimos a caminar y vivimos donde hay muchos robles también. Y había un enorme roble que golpeó un rayo, o en realidad no lo sé, pero una enorme rama estaba separada del tronco y de alguna manera estaba conectada, pero estaba en el suelo. Estaba tirada en el suelo, ahí estaba el árbol creciendo y ahí estaba esa enorme rama en el suelo también creciendo, aunque parecía muerta. Sí. Pero tenía varios tallos con nueva vida que habían crecido a partir de ella. Tu visión era plantar alrededor. La nuestra fue la idea de esta rama que luce como si estuviera seca, pero aún tiene vida que surge de ella. Y creo que estar abiertos a ver. Tú hablaste de ver. Ha sido Así una es. palabra que casi en cada lugar en la Biblia que leo la palabra ver, la resalto, la subrayo porque mucho de lo que tenía que pasarme a mí era ser capaz de ver de otra manera. Me atasqué es normal. Como dijiste, solo viendo hacia el pasado. Cómo era la vida, cómo quería que fuera, lo que nunca iba a ser de nuevo, justo así. Y continuar solo buscando eso, en lugar de que mis ojos se abrieran para ver cómo Dios iba a hacer algo diferente, cómo iba a cambiarlo, cómo iba a darme una perspectiva diferente. Así que el árbol fue una nueva forma de ver para mí y creo que tú también lo experimentaste así. Hablaste sobre culpa y quisiera hablar de ello porque parece que aquellos que han perdido algo importante tienen ese sentido de si hubiera hecho esto, Sí, tú lo así es. mencionaste, pero cuéntanos un poco más sobre cómo lidiaste con ello. Y tal vez Bueno, pudiste haber hecho X, Y o Z diferente. En general, no podemos. Es Sí. algo incontrolable. Es inusual la persona que no experimenta culpa, Kay. Creo que puede haber un par en el planeta Tierra. Creo que son una pequeña minoría. La mayoría vemos al pasado y decimos si hubiera hecho esto, puede ser algo más trivial. Desearía haber anotado un gol para llegar a las semifinales. O si no hubiera fallado en el recital de piano, ahora tendría una beca para estudiar música. Es decir, esas son experiencias significativas, pero la culpa a la gran escala de las cosas resulta más pequeña. Hay culpas que son mucho más significativas. Yo recuerdo a una persona hace muchos años, cuando era adolescente, que perdió a su hermano menor en un accidente de auto y aquel día habían peleado muy fuerte. Justo antes del accidente y llevó esa carga por el resto de su vida. Fue el último recuerdo que tuvo del tiempo de su hermano. Fue una discusión.
Sí. Y eso puede pasar cuando es el fin de un matrimonio o algo relacionado con los hijos. Digo, hay muchas clases de culpas, pero creo que es inusual que una persona nunca las experimente. Me gusta un texto, se trata de Segunda de Corintios 7, 5 al 12, donde Pablo habla sobre la diferencia entre pena del mundo y pena santa. La pena del mundo es sentir pena solo porque nos pesa ser descubiertos, es eso. Una pena santa significa que sabemos que herimos el corazón de Dios, es más profunda, y es más saludable. Y Pablo dice que por el poder y la gracia de Dios es tan grande que incluso borrará nuestras penas con el tiempo y nos las devolverá en forma de bendiciones. Ujú. Una de las cosas que he pensado es lo que llamo memoria redentora, para que incluso nuestras memorias sean renovadas. Lo que no quiero decir con esto es que dejemos de recordar las cosas malas. Creo que es sano recordar las cosas, aún las negativas, aún las cosas dolorosas. Pero con el tiempo creo que la gracia puede renovar las mentes. Y así, en lugar de sentir rabia o remordimiento, veremos esa experiencia a la luz de una gran historia redentora y cambiará nuestra perspectiva, es lo que quiero decir con memoria redentora. Un buen ejemplo de ello es cómo José se reúne con sus hermanos al final de esta muy, muy triste y dura historia. Por años, José tuvo que vivir con las consecuencias de un acto cruel de parte de sus hermanos. Primero fue vendido como esclavo, luego fue traicionado y tuvo que pasar tiempo en prisión. Estando en prisión fue olvidado por un par de sirvientes de la corte del faraón. Es decir, todo fue provocado por una amargura arraigada y tener el sentimiento de culpa. Y aún al final de su vida, le dijo a sus hermanos, y esta es la frase que él dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero José no les ocultó nada. Ustedes Sí. pensaron hacerme mal, pero Sí. Dios, en su gran historia de redención, lo transformó en bien. Esa es memoria redentora. Bien, eso nos lleva justo a donde quiero terminar la conversación. Usaste la palabra redención y es Semana Santa. Y Eso es cierto. si ha habido un momento en que la redención que Jesús nos brindó con su muerte y resurrección fue necesaria, es este momento. Y en Sí. nuestro país. Nuestras vidas personales puede tener que ver con el COVID-19 o solo porque la vida normal sigue adelante. Aun cuando haya esta gran emergencia y en Semana Santa, estaba pensando, leí esto hoy y lo resalté y quisiera leerlo. Es de tu libro, página 164. En mi edición de tu libro, tú hablas sobre... Dice, he llegado a notar que el mayor enemigo que enfrentamos es la muerte misma, que clama por todo y por todos. Ningún milagro puede salvarnos de ella. Un milagro es, por tanto, una solución temporal. Necesitamos más que un milagro. Necesitamos resurrección para hacer la vida eternamente nueva. Añoramos una vida en la que la muerte sea final y definitivamente derrotada. Háblanos Amén, un Kay. poco sobre por qué la Semana Santa y por qué la muerte y la resurrección de Jesucristo nos da esperanza a los dolientes. Pues una de las partes naturales del duelo es el deseo de regresar a algo. Pienso en el milagro de revivir a Lázaro. Como recordarás en esa historia, María y Marta han estado ensayando la línea que quieren decir a Jesús porque Sí. dice exactamente lo mismo. Señor, de haber estado aquí, nuestro hermano no estaría muerto. Y luego Marta continúa diciendo, pero yo sé que puedes hacer un milagro. Y lo que están esperando es revivirlo. Es decir, ella tendrá su vida tal como era antes. Y en realidad Jesús realiza ese milagro. Jesús revive a Lázaro y le da más años de vida. Ahora, la parte triste de este milagro es que Lázaro tuvo que morir otra vez. No sabemos cómo. Pudo haber sido luchando contra el cáncer. Pudo haber sido algo más. Los milagros son señales de la presencia de Dios
en la vida en el mundo, pero no son soluciones permanentes. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, tuvieron hambre otra vez. Todos los milagros tienen ciertos límites. Nuestro mayor deseo, ¿ok?, no es solo revivir. Eso solo pospone lo inevitable. Inevitable. Es la resurrección. Y cuando Jesús le habla a Marta, le dice: yo soy la resurrección y la vida. Si vienes a mí, la muerte misma será derrotada y estarás ante una vida que será tan rica y hermosa y grande que se derramará hacia la eternidad. Ese es nuestro mayor deseo y la mejor respuesta. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios que se volvió un ser humano y sufrió todas las limitaciones y las luchas que tenemos, fue el único que a través del poder de Dios conquistó la muerte misma. Jesús no simplemente revivió, fue una resurrección. Es nuestro mayor deseo y es lo que celebramos los domingos. Hay cierta ironía en esto. La mayoría celebraremos solo con 3 o 4 o 5 personas, o en mi caso solo una, mi esposa. Estaremos aislados de la comunidad. Es una clase de recordatorio para todos de que, aún en peregrinaje, aún estando exiliados, podemos celebrar el mayor regalo de Dios en la vida, y que vemos encarnado en Jesucristo, y la Biblia lo llama el primer fruto. Todos algún día tendremos la misma experiencia si creemos en Él. Es nuestra mayor esperanza. Es nuestra mayor esperanza, porque Matthew murió el 5 de abril. Domingo de Ramos. Fue este año. Fue Sí, así Domingo de es. Ramos este año. El año que él murió fue solo unos días después de Pascua. Y Lo siento. esos días están muy ligados a mí. Siempre, sí. Y eso fue muy doloroso por tener una gran celebración como la Pascua asociada al trauma, violencia, horror de su muerte. Es duro y yo oro porque esto pase. Algo de esto ha disminuido en cierto grado y oro porque disminuya mientras continúo Sí. yendo a la oscuridad buscando la luz. Pero puedo decirte que la Pascua significa más para mí. La Pascua ha tomado un significado diferente. sí. Por el ambiente en que crecí, mi padre era pastor y así que la Pascua era sobre mi padre apresurándose a terminar el sermón, volver a casa, abrir mi cesta, abrirla y comer un conejo de chocolate, volver a la iglesia para, ya sabes, el coro de Pascua, el gran musical. Así que todo giraba en torno a la comida y la cesta. Y para mí, la Pascua era una de esas cosas con las que me causaba asombro. Sí. Pero cuando Matthew murió... No lo fue más. No lo fue más. No. La muerte no tiene control en mí. Sí. Aleluya, soy libre. Jesús ha conquistado la tumba y porque Jesús vive, Matthew vive, y porque Jesús y Matthew viven, sé que también viviré. No sé cómo moriré. No sé cuándo será. No tengo idea. Pero lo que sí sé es que voy a estar con Jesús. Puedo esperar por ese glorioso día de resurrección. No puedo esperar por lo que Tolkien dijo en El Señor de los Anillos. Me gusta esta frase donde dice, tú, Jerry, tú como académico seguro conocerás, pero donde dice, ¿será que todo lo triste se deshará? Y Gandalf dice, sí, todas las cosas tristes desaparecen en la presencia del rey. Sí. Así que en la presencia del rey, Sí. el hecho de que Linda, Diana, Jane y tu madre y Matthew y todos aquellos que nos escuchan, el hecho de que hayan muerto, eso no será cierto porque están vivos. Sí. El pasaje de las Escrituras que fue de ayuda para mí, 1 Corintios 15:43, y lo digo cada vez que visito la tumba de Matthew, lo dije esta semana cuando estuve en el cementerio. Pablo dice, estos cuerpos nuestros se siembran en deshonra, pero resucitarán en Cierto. gloria, se siembran Sí. en debilidad, resucitarán en poder. Así que me paro frente a la tumba de Matthew y digo, Matthew, tu cuerpo fue deshonrado,
Fue deshonrado. Fuiste sembrado en deshonra, pero resucitará en gloria. Fuiste sembrado en debilidad, pero resucitarás en poder. Y un día, aunque yo muera, ya sea en mi cama y esté en calma y en paz, o si me arrolle un autobús, o si... No lo sé, eso no importa. Mi cuerpo estará deshonrado, pero resucitaré en gloria. Me sembrarán en debilidad, pero resucitaré en poder. Así que la Pascua, donde sea que la celebremos, yo sola con Rick, sean tú y Patricia, Claro. donde sea, con quien sea, que estemos en Pascua, no cambiará el hecho de que Jesucristo No. resucitó. Y porque su cuerpo fue sembrado en deshonra, resucitó en gloria, fue sembrado en debilidad y resucitó en poder. Y nosotros también, la muerte no nos controla, Jerry. Y nosotros, entre otras personas, podemos en verdad mirarla y experimentar la mayor pena, el mayor dolor, la mayor oscuridad, la mayor tristeza. Y saber que Dios no ha acabado. Escribe una historia. Somos parte de esa gran historia. Incluso las historias de las que hablas en tu otro libro. Nuestra historia es parte de la gran historia que Él escribe y... Sabemos que la muerte no controla a nadie que haya puesto su fe en Jesucristo. Y es nuestra esperanza. Jerry, Seguramente. gracias. Tal vez tengas algo con lo que quieras terminar o tal vez hacer alguna oración por la audiencia como parte del cierre. Pues hablaste de nuestros deseos y recuerdo hacer el experimento con mi cuñado. Tal vez 1 año o 2 tras el accidente dije que haría lo que fuera por tener a Linda otra vez. Él dijo, bien, juguemos con eso un poco. Así que la recuperas otra vez y ¿qué tal si tiene cáncer de seno 5 años después? ¿También quieres cambiar eso? Pues sí, quiero que cambie. Bien. ¿Qué tal si Diana Jane se vuelve obstinada al cumplir 14? ¿Quieres cambiarlo? Sí, quiero cambiarlo. Y de pronto descubrí que lo que quería era poder diseñar una vida ideal, donde no hubiera dolor, no hubiera sufrimiento, solo era egoísta y lo quería solo para mí. Dios actuó en Jesucristo para traer esa clase de ideal al mundo, pero es a través de la muerte antes de la resurrección. Y me Gracias, gustaría amigo. orar. ¿Puedo orar? Por favor. Dios, gracias, porque la palabra final es la vida. Y no es solo el aplazamiento de la muerte en la vida, es una vida real, una vida eterna, que vemos encarnada en Jesucristo. Sabemos que es el primer fruto de muchos por venir. Creemos en eso, lo deseamos, lo tenemos cerca, aun si seguimos escuchando y experimentando el ruido del mundo. ¡Oh, cuánto ruido hay ahora! Dios, en ese ruido ayúdanos a vivir en esperanza. Esperanza de que la palabra final es resurrección. Gracias por eso, en especial durante esta Semana Santa. Mientras esperamos la Pascua, oramos para vivir en el espíritu y el poder de la promesa de la Pascua. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jerry. Tú dijiste que... Que eres un alma buena. Bien, así es como quiero terminar. Y tú lo dijiste, la palabra final no es la muerte. La palabra final es la vida. Debemos estar dispuestos a vivir esa historia. Y Sí. habrá capítulos duros en el camino. Y mucho llanto. Mucho llanto, sí. Gracias, amigo. La bendición de Dios te cuide, Kay. Fue bueno Igualmente. hablar. Adiós. Adiós.